Uno. Muy buenas tardes, profesor Alejandro. ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y al mismo tiempo esta presentación para hablar acerca de la argumentación. Para iniciar me gustaría que nos ofreciera algunos datos de su trayectoria como docente que usted ha tenido como tal. Bueno, muchas gracias a Fernando. Algunos elementos de mi recorrido girando alrededor de estos temas tienen que ver con, primero, mi trabajo de grado. Yo soy filósofo egresado de la Universidad Nacional de Filosofía. Mi trabajo fue sobre inteligencia artificial y ahí recorríamos cosas como filosofía del lenguaje y muchos temas que tienen vínculo con la teoría de la argumentación. Después hago la maestría en la Universidad Javeriana, también manejando temas de filosofía de la mente, y nuevamente el lenguaje siempre está presente, y temas de filosofía del lenguaje, de la argumentación y demás. En cuanto a la trayectoria docente, pues trabajé bastantes años en la Universidad de Santo Tomás, primero con la Facultad de Filosofía y luego con el Departamento de Humanidades. Entre los trabajos que me fue asignado en Humanidades, yo trabajaba con la Facultad de Derecho y ahí básicamente mi labor era alrededor de la lógica y la teoría de la argumentación. Muchas gracias. Un primer elemento que vamos a tocar en esta entrevista es el marco conceptual de la argumentación histórico-cognitivo. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Bueno, en primer lugar, recordar que así como se concibe a Aristóteles como el padre de la lógica, igualmente se le concibe como el padre de la argumentación. Realmente no es porque antes de Aristóteles nadie argumentara, la argumentación está desde que existe el lenguaje. Lo que pasa es que Aristóteles es el que primero ve el carácter normativo, estandarizado y artístico que tiene la argumentación. Entonces va a ser la diferencia entre la lógica y la argumentación. Él tiene, digamos, en principio la arranca trabajando lo que es la dialéctica, un texto que se llama Los Tópicos, y ahí empieza a mirar que, a diferencia de los argumentos analíticos que él llama, que son los estrictamente lógicos, donde el razonamiento es rígido, muy formalizado, dice, hay además otra manera de utilizar el lenguaje donde no se trabaja tanto con esquemas estrictos rígidos, donde está el juego del lenguaje para convencer o para persuadir, y eso es lo que lo hace convertir en artístico, porque eso depende mucho de la situación. No puede llegar uno con formatos premeditados a argumentar, depende de las condiciones en que esté. Si está dialogando con alguien, depende de la oposición de la persona que está confrontando los puntos de vista con uno. En cambio, en la lógica, la argumentación está toda completamente predeterminada por esquemas. Él se da cuenta que hay esa otra forma de argumentar, más flexible, más artística en cierto sentido, y entonces la trabaja en los tópicos, que es lo que se conoce como la dialéctica en Aristóteles. Sin embargo, él cree que la dialéctica se orienta solamente al diálogo de una persona con otra, es decir, en términos del auditorio, es quien dialoga con una persona al frente para hacer intercambio de opiniones. Y luego, ya cuando el diálogo y la argumentación no es con otra persona, sino con un público más grande, más extenso, entonces ya trabaja eso en la retórica. O sea que el tema de la argumentación está distribuido en Aristóteles como en dos partes, en la dialéctica y en la retórica, o en los tópicos, así se llama el texto, conocido de esa manera, y en la retórica. El punto importante del que acabo de mencionar es que la retórica tiene que ver con argumentación, presentación de razones y opiniones de manera muy flexible y generalmente con temas que son polémicos. Creo que eso sería como los elementos más importantes. Después va a aparecer ya en el curso del siglo XX varios nuevos autores que han retomado muchos estudios a través de los textos de varios siglos de producción, ascensos y descensos de la retórica, y entonces en el siglo XX hay un autor que es el más tal vez destacado, que es Xavier Perelman, y entonces va a decir
que esa distinción aristotélica entre el público que es una persona y el público que es amplio, es decir, el auditorio, no tiene ningún sentido hacer esa distinción porque todo es un mismo tipo de disciplina. Entonces unifica la argumentación en lo que llaman la nueva retórica o la nueva argumentación, ¿no? En la que se tiene en cuenta como parte del argumento con quién se está hablando, es decir, el auditorio. El auditorio puede oscilar entre uno mismo, cuando está deliberando consigo mismo, u otra persona, como lo pensaba en la dialéctica Aristóteles, o un auditorio reducido, con el cual uno tiene que ponerse de acuerdo para poder empezar a dialogar, o puede ser un auditorio muy amplio, o el más extenso de todos, que sería el auditorio universal. Es cuando alguien escribe una obra que va a quedar permanente a la memoria y que puede ser consultada por cualquier persona del mundo en cualquier momento de la historia. Por eso sería un auditorio de tipo universal. Algunos casos de argumentación que ustedes puedan mencionar. Bueno, digamos esto, de pronto todavía retomando algunos aspectos del tema anterior. Aristóteles entonces distinguía, como ya lo mencioné, entre dialéctica y retórica. Entonces, en la dialéctica, él se da cuenta que hay dos tipos de argumentos que utiliza el ser humano. Unos que son como comparativos de cosas, haciendo comparaciones, muy propio, por ejemplo, de lo que hace el juez en las culturas jurídicas, donde se utiliza la jurisprudencia. Entonces, muchas veces se toma un caso dado para aplicar sus elementos a un caso nuevo. Se hace una comparación y entonces ahí se está utilizando un tipo de argumentación apoyado en un caso. Y a eso se le conocía, en la época de Aristóteles lo llama un argumento de tipo inductivo. Bien. Perelman, entonces, y ya la filosofía más, Aristóteles mismo ya cuando trabaja en la retórica, a ese argumento inductivo lo va a llamar un paradigma, porque es como comparar con un modelo, utilizar modelos, ¿no? Entonces, esa es una primera noción un primer tipo de argumento, una primera clasificación, que son los argumentos que se pueden llamar inductivos o se le pueden llamar también paradigmas a la manera de Aristóteles. Ahora, por otra parte, hay otros argumentos que sin ser analíticos, sin ser lógicos, sin tener la rigidez de la lógica, sin embargo manejan algunos de los esquemas propios de la lógica. Entonces a esos argumentos Aristóteles los llama en la dialéctica, los va a llamar silogismos. Y luego en la retórica les pone otro nombre, que es el nombre de entimemas. Entonces podemos identificar los temas como argumentos inductivos o paradigmas, por un lado, y argumentos silogísticos o entimemas, por el otro lado. Ahora, cada uno de esos dos grandes campos tiene muchas formas de argumentar. En principio, por ejemplo, en los argumentos inductivos muy utilizados están los argumentos de tipo analógico, comparativo, a fortiori y a pari. Argumentos a pari y argumentos a fortiori. A pari es cuando se comparan dos casos por plena semejanza. Entonces, hay un caso donde ya se dio alguna ilustración sobre un tema, yo lo puedo comparar con el nuevo tema que estoy discutiendo y entonces hago una comparación por paridad, por semejanza. Pero muchas veces lo que quiero es argumentar utilizando no tanto la igualdad entre dos casos, sino la cercanía, la semejanza, pero hay un diferente porque está marcando un exceso o un defecto con respecto al caso que tomo de modelo. Entonces puede haber argumentación por fuerza mayor porque hay un defecto o por un exceso, como cuando digo, si Juan es millonario y se puede comprar una casa, Luis, que es ultramillonario, se podrá comprar 10 casas. Hay un diferente en los dos casos, sin embargo, me permite hacer una comparación y estoy utilizando un tipo de argumento, ¿no? El argumento, repito, es como un tipo de apoyo, de fundamento, de razón que me fortalece o me da sustento a lo que quiero presentar, a la idea que quiero presentar.
Hay argumentos de autoridad también, constitutivos, porque digamos, alguien ya ha venido trabajando algún tema, por ejemplo, una autoridad en salud. Entonces, yo tomo como punto de partida el trabajo de investigación que ya hizo ese científico y lo pongo de presente en mi argumentación. No tengo que arrancar yo de cero a hacer la investigación. Entonces, eso se llama un argumento por autoridad. Tiene que ser obviamente una persona reconocida, autorizada en el tema. Hay argumentos de autoridad también, por ejemplo, de carácter religioso, por unas ideas, un marco ideológico que pretende orientar el comportamiento de las personas, en este caso de la religión. Entonces sería también de base para argumentar. Ahí el caso que se me escapaba en el primer punto que tratábamos es que para comenzar a dialogar, para comenzar a entrar en diálogo con una persona o con un gran auditorio, deben existir lo que a nosotros llamados tópicos. Son puntos de vista comunes para poder arrancar. Porque si se va a discutir, por ejemplo, como en el caso colombiano, acerca de la paz, pero no hay plena identidad acerca de qué llamamos la paz, pues difícilmente se puede empezar el diálogo para resolver algún tipo de situaciones. Digamos, el punto de partida no es tan fácil, hay que construirlo realmente, el punto de partida del diálogo. Y en adelante se da mucha flexibilidad en la argumentación. Bien, otros argumentos, está el argumento, por ejemplo, ya no del lado de los inductivos, sino de los argumentos silogísticos. Están unos argumentos que, como decía, manejan mucho el esquema propio de la lógica, aunque ya no son estrictamente lógicos. Por ejemplo, se puede utilizar los argumentos que le llaman de tipo condicional. Los argumentos de tipo condicional son silogísticos en el sentido que ya no voy a hacer simplemente comparaciones, sino que trabajan con un esquema ya comprobado en la lógica, pero utilizado de manera más flexible. Uno recordamos en la lógica que hay un esquema que se llama el esquema poniendo-pones, que parte de una condicional, si X entonces Y, y dispongo o tengo afirmado o asegurado el antecedente, entonces puedo concluir el consecuente. Si por ejemplo, si A entonces B y afirmo A, puedo concluir B. Ese esquema es propio de la lógica, pero lo puedo utilizar en argumentación o en retórica teniendo en cuenta la flexibilidad, de que de pronto puedo hacer una discusión con alguien acerca de qué tan probable es la afirmación o la reafirmación del antecedente para poder pasar a la conclusión del consecuente. Ese sería, y por el estilo, hay también argumentos de tipo disyuntivo que siguen el esquema propio de la lógica que se llama tolendo-pones. Por ejemplo, el evento de que yo diga la pared es blanca o azul, y al mismo tiempo sé que no es blanca. Solo tengo una posibilidad, que sea azul. Así como está estrictamente, se plantea en la lógica y se llama un argumento de tipo tolendo-pones. Pero aquí en la retórica habría la posibilidad de decir, bueno, pero es que hay otros colores semejantes, otros tonos semejantes, entraría la flexibilidad propia de la argumentación que no la dispone la lógica. Perfecto. Profesor Alejandro, ya entrando más en materia, ¿qué comentarios de ensayos argumentativos usted nos podría hacer o al mismo tiempo cómo argumentar al momento de realizar un anteproyecto? Bueno, ¿cuál es la importancia? Hay un texto que yo lo recomiendo del profesor Álvaro Díaz de la Universidad de Antioquia, y él presenta algunas ideas que podrían ser claves para la argumentación, para el tema del ensayo, o sea, del trabajo escrito en la argumentación. Digamos que él, por ejemplo, comienza su capítulo dedicado al ensayo argumentativo con esta idea: todo texto se escribe con un determinado propósito comunicativo. Eso significa que cuando yo hago un trabajo de grado, un proyecto de investigación, quiero comunicar algo a alguien, como decíamos antes, o a una persona, o a un público muy grande, o a un auditorio universal, que sería el que queda plasmado cuando se escribe un texto. Entonces, tener en cuenta que yo escribo con alguna inquietud, con algún interés. Entonces, desde ese punto de vista, se parte
va a utilizar diferentes modalidades de ensayos, de textos escritos, para diferentes propósitos. Él, por ejemplo, nos dice que hay ensayos expositivos, hay ensayos narrativos, descriptivos y argumentativos propiamente dichos. Expositivos son cuando, por ejemplo, se quiere presentar algo que no ha sido muy aceptado, que tiene una opinión débil en el público, que no se entiende muy bien, y entonces quiero presentar ese tema mediante un trabajo escrito. Ese es el expositivo, tiene un cierto rigor, aunque sin entrar en la lógica. Digamos, para seguir reforzando la distinción entre lógica y argumentación, la lógica se refiere casi siempre a hechos, en cambio la argumentación se refiere a interpretación de hechos. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una interpretación de por qué se ha difundido en el África en este momento, en los países más pobres, el ébola. Entonces, desde el punto de vista de la argumentación, yo podría tratar de mostrar cuál es mi tesis. Por ejemplo, decir que los grados de pobreza, de insalubridad, de malos manejos de la salud en estos países hacen que, digamos, de manera más prevalente se den allá este tipo de enfermedades como el ébola. No voy a hacer demostraciones completamente matemáticas como en la lógica, no por el estilo, sino tengo una opinión y trato de reforzarla mostrando algunos datos, eso sí, pero involucrándolos, vinculándolos a una argumentación. Ese sería como un ensayo de tipo expositivo. Él nos habla también de narrativos. Narrativos es cuando uno quiere transmitir una idea que eduque o que ponga de presente alguna situación de valores morales, de cuestiones religiosas a través de la narración. Se da el relato, pero detrás del relato viene toda una intención. Yo creo que en los escritos religiosos eso es se presenta frecuentemente, ¿no? Se hace una narración, pero la narración no es simplemente para conocer una secuencia de hechos, sino para ver allá, ahí, qué ideas se está tratando de exponer, de presentar. Y los propiamente argumentativos, que varían en sus temáticas, sus disciplinas, sus áreas de investigación, y lo que hace es manejar un cierto esquema que parte de una tesis central que va acompañada de unas tesis secundarias que son las que fortalecen a la tesis central. Eso es importante porque muchas veces los estudiantes, cuando van a comenzar a hacer un proyecto de investigación o sus trabajos de grado, no tienen clara la tesis y comienzan a trabajar. Entonces uno ve que pagan por diferentes sitios y no saben para dónde va. Ni siquiera saben cuándo están alejándose del tema porque como no saben exactamente cuál es el tema. Entonces, el punto de partida al final de este autor es que todo ensayo argumentativo tiene que partir de una tesis. Él da algunas características de la tesis. Veámoslas por acá. Dice, por ejemplo, este autor que les digo, Álvaro Díaz, dice: todo texto argumentativo, sin importar su extensión, se estructura alrededor de una tesis. Por ejemplo, si yo digo, voy a comenzar mi ensayo titulándolo o tomando más bien como tesis la importancia del deporte en la salud de los colombianos. Eso es un título y eso es un tema, pero no puede ser una tesis porque ahí no me permite jugar con argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces, que digo, la importancia del deporte para la salud. Ahí no hay nada, primero no hay grandes cosas polémicas, porque lo argumentativo propiamente dicho se da cuando hay cosas polémicas, discusiones sobre el aborto, sobre la paz, incluso pueden ser discusiones científicas que llevan cierto grado filosófico de discusión, entonces entramos en el terreno propiamente de la argumentación, de los ensayos argumentativos. Entonces, una tesis tiene que estar formalmente presentada con un enunciado. Yo digo la importancia del deporte para la salud en Colombia, ahí no hay ningún enunciado. Eso puede ser el título del trabajo, pero no hay enunciado porque en un enunciado siempre tiene que haber un verbo rector, que es el que me va a servir de eje todo el tiempo para controlar si estoy argumentando a favor o si estoy separando del tema. Si de pronto encuentro alguna argumentación, pero no atañe a la tesis que estoy señalando. Entonces la tesis
es el enunciado central que guía el proyecto de investigación o el trabajo de grado o el documento que se quiera escribir. Entonces, dice, esa tesis es el contenido proposicional, tiene que ser una proposición, expreso o implícito que resume de la misma manera el propósito central de todo el texto. Él nos dice más adelante que debe haber una tesis central, pero que además hay unas tesis secundarias. Entonces, esas tesis secundarias es lo que hace el estudiante o quien está escribiendo, las va armando, las va estructurando, teniendo en cuenta que le sirvan al que juegue en un papel para fortalecer lo que usted quiere mostrar en la tesis central. Entonces se comprenderá que si no está clara la tesis central, yo no puedo saber si las tesis secundarias van a estar en consonancia con esa tesis central. Y eso es lo que muchas veces sucede cuando alguien va a hacer un trabajo de grado y empieza a andar por diferentes sitios, pero no apunta a un objetivo. Y el objetivo es la tesis, lo que se llama la tesis. Bien. Mencionemos, si quieren, otra idea de este profesor, alrededor del ensayo argumentativo. Dice el autor: ninguna tesis, por interesante y justa que parezca, es convincente por sí misma. En consecuencia, un ensayo está conformado por una cadena de argumentos que ponen en evidencia la tesis, que la sustentan razonablemente. A su vez, cada uno de los argumentos tiene una idea central, una tesis secundaria, que igualmente debe ser sustentada mediante razones, evidencias y detalles ilustrativos. Muchas veces a todos esos argumentos es lo que se le llama en la retórica las premisas. Las premisas serían como los argumentos que me sirven de sustento a la tesis central que estoy planteando. Ya, perfecto, señor profesor Alejandro Rojas. Muchísimas gracias por este espacio que usted saca de todas sus labores tan académicas que usted tiene, que se encuentra tan ocupado. Le agradezco enteramente. Bueno, muchas gracias. Gracias.